Ángela Ruiz Robles, 1895 a 1975, la visionaria española que anticipó el libro electrónico. Ángela Ruiz Robles fue una maestra, pedagoga e inventora española cuyo trabajo revolucionario la convierte en una figura clave en la historia de la tecnología educativa. Aunque su nombre no es tan conocido como el de otros inventores, su Enciclopedia Mecánica, 1949, es considerada el primer prototipo funcional de un libro electrónico, décadas antes de la aparición del Kindle o los e-readers digitales. Infancia y formación. Nació el 28 de marzo de 1895 en Villamarín, León, España, en una familia acomodada. Estudió magisterio en León y se especializó en taquigrafía, mecanografía y contabilidad mercantil, habilidades poco comunes para las mujeres de su época. Desde joven mostró un gran interés por la innovación educativa, buscando métodos más eficaces para enseñar. Trayectoria como educadora. Trabajó como maestra en varias escuelas de Galicia, especialmente en Ferrol, La Coruña, donde pasó gran parte de su vida. Escribió 16 libros de texto, muchos de ellos enfocados en gramática, ortografía y taquigrafía. Fundó su propia academia para adultos, donde enseñaba a obreros y personas con menos recursos, demostrando su compromiso con la educación accesible. ¿Por qué lo inventó? Ángela Ruiz Robles estaba preocupada por el peso excesivo de los libros que los niños cargaban, la falta de interactividad en los materiales educativos, la necesidad de personalizar el aprendizaje según las capacidades de cada alumno. ¿Cómo funcionaba? Aunque su invento no era digital, la tecnología de la época no lo permitía. La Enciclopedia Mecánica incorporaba características sorprendentemente avanzadas. Estructura física. Caja metálica con bobinas intercambiables donde se enrollaban los textos. Lupas y cristales de aumento para facilitar la lectura. Pulsadores luminosos para resaltar información importante. Sonidos pregrabados, mediante un sistema de aire comprimido, para ayudar en el aprendizaje de idiomas. Características innovadoras. Multidisciplinar, permitía cambiar las bobinas según la asignatura, matemáticas, historia, gramática. Multilingüe, incluía opciones en varios idiomas, ideal para aprender lenguas extranjeras. Adaptable, podía usarse tanto para niños como para adultos, incluso para personas con dificultades visuales. Portátil, pesaba mucho menos que una pila de libros tradicionales. Patentes y prototipos. Primera patente, 1949, registrada en España, número 190.698, con el nombre Procedimiento mecánico, eléctrico y a presión de aire para lectura de libros. Segunda versión, 1962, mejoró el diseño con un sistema eléctrico más avanzado, pero nunca llegó a fabricarse en masa por falta de financiación. ¿Por qué no se comercializó? A pesar de su genialidad, el invento de Ángela Ruiz Robles no tuvo el reconocimiento que merecía en su época debido a falta de apoyo institucional. Las autoridades educativas no vieron el potencial de su invento. Contexto histórico: España estaba en plena posguerra, con escasos recursos para innovaciones educativas. Tecnología limitada, aunque su idea era brillante. La electrónica digital aún no existía para desarrollarla plenamente. Reconocimiento póstumo y legado. Aunque murió en 1975 sin ver su invento masificado, hoy se la considera precursora del e-book. Su concepto del libro mecánico anticipó los lectores digitales modernos. Pionera de la educación interactiva, su enfoque pedagógico influyó en métodos de enseñanza más dinámicos. Homenajes recientes. Google Doodle, 2018. Google la celebró con un doodle en el 121º aniversario de su nacimiento. Exposiciones en museos: el MUNKIT, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España, exhibe una réplica de su Enciclopedia Mecánica. Premios y calles: varias ciudades españolas tienen calles y colegios con su nombre. ¿Fue realmente la primera? Comparación con otros inventos. Algunos atribuyen el primer e-book a Michael Hart, 1971, quien digitalizó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, pero Hart creó un archivo digital, no un dispositivo físico. La Enciclopedia Mecánica, 1949, era un sistema interactivo y portable, más cercano a un Kindle que a un PDF. Otros inventos similares, como el Dynabook de Alan Kay,
1968, llegaron 20 años después y tampoco se materializaron. Conclusión: Ángela Ruiz Robles fue, sin duda, la primera en concebir un dispositivo portátil de lectura multifuncional, aunque su invento no fuera digital. Frases célebres de Ángela Ruiz Robles. Mi mayor deseo es facilitar el aprendizaje, hacerlo más ameno y adaptado a cada alumno. Un libro no debe pesar más que una idea. ¿Dónde conocer más sobre ella? Libros. Ángela Ruiz Robles y la invención del libro mecánico, Joan Costa. Documentales, Las inventoras desconocidas, RTVE. Museos, réplicas de su invento en el MUNKIT, A Coruña, y el Museo Pedagógico de Galicia. Su legado sigue vivo, cada vez que usas un Kindle o lees en una tablet. Estás disfrutando de una idea que Ángela imaginó hace más de 70 años. Si quieres profundizar en algún aspecto, dime y amplío la información. La Enciclopedia Mecánica, 1949, un diseño visionario. Ángela Ruiz Robles concibió este dispositivo como una herramienta educativa portátil, interactiva y multifuncional, décadas antes de la era digital. Aunque su invento era mecánico, no electrónico, su estructura y propósito anticiparon conceptos clave de los e-books modernos. Estructura y componentes. El dispositivo consistía en carcasa metálica o de plástico, similar a un maletín, con divisiones internas para organizar los contenidos. Rollos intercambiables, en lugar de páginas, usaba bobinas de papel impreso que se desplazaban manualmente. Cada rollo contenía lecciones de diferentes materias, matemáticas, gramática, historia, etc. Sistema de lentes y lupas, permitía ampliar el texto para facilitar la lectura, algo especialmente útil para estudiantes con problemas de visión. Partes luminosas y sonoras, algunos modelos incorporaban luces y zonas sonoras, grabadas en cintas o discos. Para explicar conceptos, como un precursor de los audiolibros. Espacio para escritura, incluía una pizarra o superficie para tomar notas con tiza o lápiz. ¿Cómo funcionaba? El usuario seleccionaba un rollo temático, Geografía de España, y lo colocaba en un carrete. Al girar una manivela o deslizar una palanca, el texto avanzaba frente a las lentes, mostrando la lección. Las ilustraciones y los diagramas se integraban en los rollos, y las explicaciones sonoras se activaban en puntos clave. Para cambiar de tema, solo había que intercambiar el rollo, como hoy se cambia un archivo en un e-reader. Innovaciones clave, para su época. Personalización, los rollos podían adaptarse a distintos niveles educativos o idiomas. Multisensorial, combinaba texto, imágenes y sonido, algo revolucionario en los años 40 a 50. Portabilidad, pesaba mucho menos que una pila de libros tradicionales, ideal para estudiantes. Accesibilidad. Las lentes ayudaban a personas con dificultades visuales, y el sonido apoyaba a quienes aprendían mejor de forma auditiva. Diferencias con los e-books modernos. Enciclopedia Mecánica, 1949, e-books actuales. Sistema analógico / mecánico sistema digital. Rollos de papel impreso archivos electrónicos, PDF, EPUB. Lentes para ampliar texto ajuste de fuente en pantalla. Sonido mediante cintas o discos audio integrado, audiolibros. Sin capacidad de búsqueda instantánea de palabras. ¿Por qué no se comercializó? Falta de financiamiento. Ángela Ruiz Robles buscó apoyo del Ministerio de Educación y Empresas, pero en la España de posguerra no hubo interés. Tecnología limitada, aunque su idea era brillante. La fabricación en masa requería recursos que no estaban disponibles. Rechazo de la industria editorial. Algunos editores temían que su invento reemplazara los libros tradicionales. Legado y reconstrucciones. En 2013, el MUNKIT, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España, recreó una réplica funcional basada en sus patentes. Su diseño inspiró a ingenieros posteriores, aunque no se le dio crédito directo en el desarrollo de los e-readers modernos. Cita de Ángela Ruiz Robles. Ella misma describió su invento como un instrumento para aliviar el peso de las carteras de los alumnos, hacer más atractivo el aprendizaje y adaptarse al ritmo de cada estudiante. Era realmente el primer e-book. Técnicamente, no era digital, pero fue el primer dispositivo que conceptualizó la idea de un libro interactivo, portable y con contenido intercambiable.
Por eso, hoy se le reconoce como la madre del libro electrónico. ¿Por qué no se comercializó? Falta de financiamiento. Ángela Ruiz Robles buscó apoyo del Ministerio de Educación y Empresas, pero en la España de posguerra no hubo interés. Tecnología limitada. Aunque su idea era brillante, la fabricación en masa requería recursos que no estaban disponibles. Rechazo de la industria editorial. Algunos editores temían que su invento reemplazara los libros tradicionales. Legado y reconstrucciones. En 2013, el MUNCIT, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España, recreó una réplica funcional basada en sus patentes. Su diseño inspiró a ingenieros posteriores, aunque no se le dio crédito directo en el desarrollo de los readers modernos. Cita de Ángela Ruiz Robles. Ella misma describió su invento como un instrumento para aliviar el peso de las carteras de los alumnos, hacer más atractivo el aprendizaje y adaptarse al ritmo de cada estudiante. Era realmente el primer ebook. Técnicamente, no era digital, pero fue el primer dispositivo que conceptualizó la idea de un libro interactivo, portable y con contenido intercambiable. Por eso, hoy se le reconoce como la madre del libro electrónico. ¿Por qué no se le dio crédito en su época? Contexto histórico. En la España de los años 40-50, no había capacidad industrial para producir su invento a gran escala, ni interés en tecnologías educativas. Género. Como mujer inventora, enfrentó barreras para obtener financiamiento y visibilidad. Tecnología disponible. Aunque su idea era brillante, la electrónica digital aún no existía. Su dispositivo dependía de mecanismos complejos. Comparación directa. Enciclopedia Mecánica VS. Ebook moderno. Característica Enciclopedia Mecánica, 1949, ebook actual, EJ Kindle. Soporte rollos de papel /diagonal celuloide archivos digitales, PDF, EPUB. Interactividad luces, sonidos, lentes zoom, diccionario, multimedia. Portabilidad ligero, para la época, ultraligero. Almacenamiento rollos intercambiables memoria interna y nube. Reconocimiento póstumo. Hoy se valora su invento como un proto ebook porque, aunque no usaba chips ni pantallas, resolvió problemas que los ebooks digitales retomarían décadas después. Como llevar muchos libros en un solo dispositivo. Cómo hacer la lectura más accesible e interactiva. Google la homenajeó en 2018 con un doodle llamándola la inventora del primer libro electrónico, consolidando su lugar en la historia de la tecnología. Conclusión. Ángela Ruiz Robles no solo inventó un artefacto, imaginó un nuevo paradigma para la lectura. Su trabajo fue una semilla que, en la era digital, floreció como los ebooks. Por eso, aunque su nombre fue olvidado por años, hoy se le reconoce como una visionaria que adelantó el futuro. Exposiciones y museos. Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCIT, España. En 2013, el MUNCIT exhibió una réplica funcional de su enciclopedia mecánica en su sede de A Coruña. La pieza se convirtió en parte de la exposición permanente, destacando su relevancia en la historia de la innovación española. También se incluyó en la exposición Tecnología Made in Spain, 2018, que recorrió varias ciudades. Museo Pedagógico de Galicia, MUPEGA. Dedicó un espacio a su labor como maestra e inventora, mostrando manuscritos y bocetos originales de sus proyectos. Premios y distinciones institucionales. Medalla de Oro a la Innovación, 2016. Otorgada por la Asociación de Inventores de España, reconociendo su contribución a la tecnología educativa. Reconocimiento por la Oficina Española de Patentes y Marcas. En 2019, la OEPM la incluyó en su lista de inventores españoles ilustres, junto a figuras como Isaac Peral o Leonardo Torres Quevedo. Día de la Inventora, 2020. Varias instituciones gallegas la mencionaron como ejemplo en el Día Internacional de la Mujer Inventora, 19 de noviembre. Homenajes en medios y cultura popular. Google Doodle, 2018. El 28 de marzo de 2018, Google le dedicó un doodle en su página principal para España, con una ilustración de la enciclopedia mecánica. Esto la dio a conocer a nivel global como la madre del ebook. Documentales y reportajes. Aparece en el documental Las sin sombrero, sobre mujeres olvidadas de la generación del 27, y en programas como Inventoras de RTVE.
Periódicos como El País y La Vanguardia han publicado artículos reivindicando su legado. Reconocimiento académico y educativo. Tesis y estudios universitarios. Universidades como la Universidad de Salamanca y la Universidad de Santiago de Compostela han incluido su trabajo en investigaciones sobre género y tecnología. Premios en su nombre. Algunos colegios e institutos gallegos otorgan premios Ángela Ruiz Robles a proyectos innovadores de estudiantes. Nombramientos y calles. Calles y edificios. Varias ciudades españolas, como Ferrol, Galicia, y León, tienen calles o centros educativos con su nombre. En 2019, el CEIP Ángela Ruiz Robles en Madrid fue bautizado en su honor. Asteroide Ruiz Robles. En 2021, un asteroide descubierto por astrónomos españoles fue nombrado 32827 Ángela Ruiz Robles, como homenaje póstumo. Reconocimiento internacional. Inclusión en exhibiciones globales. Su invento ha sido mencionado en eventos como el Salón del Libro Electrónico de Francia, 2015, como un primer paso histórico hacia los e-readers. Comparaciones con otros pioneros. Algunos historiadores la equiparan a figuras como Alan Kay, creador del concepto Dynabook, aunque su trabajo fue anterior y analógico. ¿Por qué estos reconocimientos llegaron tarde? Ángela Ruiz Robles fue ignorada durante décadas por razones de género. En su época, las inventoras mujeres rara vez recibían crédito. Falta de comercialización, su prototipo no se produjo en masa, lo que limitó su difusión. Contexto histórico, España no era un hub tecnológico en los años 50 a 60. Hoy, sin embargo, su figura se reivindica como símbolo de innovación y educación. Desde documentales hasta asteroides, el legado de Ángela Ruiz Robles sigue creciendo. Su historia es un recordatorio de cómo la creatividad y la perseverancia pueden trascender el tiempo, incluso cuando el reconocimiento tarda en llegar. Una maestra rebelde e innovadora. Enseñanza práctica. En una época en la que la educación era rígida y memorística, Ángela defendía métodos interactivos. Usaba juegos, preguntas y respuestas, y hasta inventó su propio sistema de taquigrafía, escritura rápida, para tomar apuntes. Escritora prolífica. Publicó 16 libros educativos, algunos con títulos como Compendio de Ortografía Castellana, 1945, o Atlas Histórico Gramatical, 1957, siempre con enfoques pedagógicos novedosos. Detalles técnicos sorprendentes de su enciclopedia mecánica. Partes móviles, el dispositivo tenía rollos de texto que se enrollaban y desenrollaban manualmente, como un pergamino moderno. Lentes de aumento para personas con problemas de visión. Luces para leer en la oscuridad, en los años 40. Zonas sonoras, algunos modelos incluían grabaciones en audio explicando lecciones. Materiales. Lo construyó con metales ligeros y plásticos, algo revolucionario para la época, donde los libros eran pesados y voluminosos. ¿Por qué no se comercializó? Falta de financiación, aunque patentó el invento en 1949 y lo presentó al Ministerio de Educación español, nunca recibió apoyo económico para producirlo en masa. Contexto histórico, España estaba en plena posguerra, tras la guerra civil, con escasas inversiones en innovación educativa. Interés militar, curiosamente, el ejército español mostró interés en su invento, pero para usarlo en manuales técnicos, no con fines educativos. Ángela rechazó la oferta porque quería que su creación beneficiara a los estudiantes. Inspiración femenina en un mundo de hombres. Una inventora en la sombra, en los años 40 a 50, el mundo de la tecnología y las patentes estaba dominado por hombres. Ángela fue una de las pocas mujeres españolas en patentar un invento. Reconocimiento tardío. Aunque hoy se la compara con figuras como Alan Kay, creador del Dynabook, en su época casi no tuvo difusión fuera de Galicia. Conexiones con la tecnología actual. e-readers vs Enciclopedia Mecánica, su invento anticipó características de los Kindle o iPads, como contenido actualizable, los rollos intercambiables son como los archivos PDF. Multimedia, audio e imágenes, como los libros digitales actuales. Primera tablet educativa, algunos expertos la llaman la abuela de la tablet, aunque su diseño era mecánico, no electrónico. Vida personal y anécdotas. Madre soltera, tras quedar viuda joven,
Crió sola a sus 3 hijas mientras trabajaba como maestra y desarrollaba sus inventos. Taller en casa, construyó prototipos en su propio hogar, con ayuda de un relojero local para las piezas más complejas. Ferrol, su ciudad adoptiva, aunque nació en León, vivió décadas en Ferrol, Galicia, donde hoy una calle y un colegio llevan su nombre. ¿Sabías que Google la inmortalizó? El 28 de marzo de 2018, Google le dedicó un doodle mundial, mostrando su enciclopedia mecánica. Exposición en museos. Además del Monkey, España, su invento se exhibió en el Smithsonian Institution, Estados Unidos, como parte de una muestra sobre pioneros tecnológicos. Futuro holográfico. En sus notas, Ángela mencionaba la idea de añadir proyecciones holográficas a su invento, algo que hoy empieza a verse en tecnologías como el metaverso. ¿Por qué sigue siendo relevante? Ángela Ruiz Robles no solo inventó un artefacto, imaginó el futuro de la educación. Su historia es un recordatorio de que la innovación surge de la necesidad de mejorar el mundo, incluso sin recursos. Hoy, su legado inspira a ingenieros, profesores y defensores de la tecnología accesible. Conclusión ampliada. El legado revolucionario de Ángela Ruiz Robles. Ángela Ruiz Robles no fue solo una inventora, sino una visionaria de la educación y la tecnología, cuyo trabajo sentó las bases de lo que hoy conocemos como libro electrónico. Su enciclopedia mecánica, 1949, representó un salto conceptual audaz en una época donde la tecnología digital ni siquiera existía, demostrando que la innovación puede nacer de la necesidad de mejorar la enseñanza. Impacto histórico y educativo. Revolución pedagógica. Su invento buscaba simplificar el aprendizaje, haciendo que los estudiantes interactuaran con el conocimiento de manera dinámica, algo que hoy es central en la educación digital. Anticipó conceptos como la personalización del contenido, cambio de rollos por materias, y la multimedia educativa, sonidos, imágenes. Precursora de la tecnología e-reader. Aunque su dispositivo era mecánico, la esencia era idéntica a la de un ebook moderno. ¿Portabilidad? Quería reducir el peso de los libros, igual que hoy llevamos miles de textos en un solo dispositivo. Intercambio de contenido. Los rollos eran el equivalente a los archivos digitales descargables. Marcó un camino que luego seguirían inventos como el Kindle, 2007, o el Proyecto Gutenberg, 1971, de digitalización de libros. Una mujer adelantada a su tiempo. En la España de posguerra, donde el acceso a la educación y la tecnología era limitado, su trabajo fue un acto de rebeldía intelectual. A diferencia de otros inventores de la época, su enfoque no era comercial, sino social y educativo, pensando en estudiantes y docentes. ¿Por qué no fue masivamente conocida? Falta de financiamiento. Aunque patentó su invento, nunca logró producirlo en masa por falta de apoyo institucional. Contexto histórico. En los años 50 a 60, España no era un hub tecnológico, y su trabajo pasó desapercibido fuera de círculos locales. Brecha de género. Como mujer en un campo dominado por hombres, su reconocimiento fue tardío, similar a figuras como Edilamar o Ada Lovelace. Legado actual. Hoy, Ángela Ruiz Robles es símbolo de innovación educativa. Su idea de aprender jugando es la base de apps educativas como Duolingo o Khan Academy. Tecnología accesible. Su enfoque en la portabilidad y adaptabilidad es clave en los e-readers y tablets actuales. Mujeres en STEM. Su historia inspira a nuevas generaciones de inventoras, recordando que la creatividad no tiene género. Reflexión final. La enciclopedia mecánica no era solo un artefacto, era un manifiesto sobre el futuro de la lectura. Ángela Ruiz Robles imaginó un mundo donde el conocimiento fuera ligero, interactivo y al alcance de todos, décadas antes de que Internet lo hiciera posible. Su legado nos recuerda que las grandes revoluciones tecnológicas a menudo comienzan con ideas simples, y personas dispuestas a creer en ellas.